Muy buenos días, bienvenidos aquí ahora. Aquí les habla Estela Maris Rodríguez, acompañada por Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Muy buen día, Estela. Muy bien, muy bien, muy bien acompañadas hoy. De lujo, de Claro que lujo. sí. Bueno, 10 horas 4 minutos y arrancamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el diputado nacional, doctor Omar de Marchi, y precandidato a intendente no, gobernador ya, por el Frente Unión Mendocina. ¿Cómo estás, Omar? Bien, Estela y Fabiana, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una linda mañana. Hermosa mañana hoy, Hermosa ¿no? mañana. Diría Está Franchella. como todo a favor, dice, ¿viste? Viento a favor. No, no, la verdad que un día lindísimo, sí, un día muy lindo. Bueno, Omar, vamos a aprovechar y le vamos a sacar el jugo al Omar. Omar, armaste un frente así en un pestañazo Sí. y ha generado un revuelo tremendo en la provincia. Yo no sé si vos tenés dimensión del revuelo que has armado. Bueno, la verdad es que creemos que Mendoza necesita hacia adelante una potencia que no está teniendo. Y lo digo con buena onda, ¿no? No lo digo en términos críticos, sino decir, bueno, Cambia Mendoza cumplió un ciclo, hizo cosas importantes en este primer tiempo, pero ya son 8 años y me parece a mí que el futuro nunca lo puedes buscar en el pasado. Y pretender que el próximo tiempo esté representado por quienes ya tuvieron algún protagonismo hacia atrás, me parece que es como volver para atrás. Y la verdad es que Mendoza está como parada, ¿no? Está un poco adormecida. Vemos como otras provincias con los mismos problemas macroeconómicos que tiene la Argentina, de inflación, de pobreza, en fin, pero vemos que generan oportunidades, que hay, qué sé yo cuando veo, no sé, que un médico va a trabajar a San Luis, o que un docente, por ejemplo, esto ha pasado la semana pasada, va a trabajar a La Pampa, docentes de Alvear, que hay convocatoria para docentes, no se presenta nadie, y sin embargo hay docentes que van a trabajar a La Pampa, porque aún resignando la antigüedad que tendrían en Mendoza, arrancando de cero en La Pampa, terminan cobrando más que con la antigüedad en Mendoza. Digo, bueno, algo no está pasando en Mendoza, ¿no? Así que creo entonces que la Unión Mendocina, que es este frente que hemos articulado entre muchos, arrancado con mucha potencia, con muchas ganas, y viene a cubrir, yo creo, una necesidad en la provincia. ¿Te encargaste de buscar candidatos que te acompañaran, políticos que te acompañaran, como meticulosamente buscando lo mejor de cada partido? Esa es la Sí, idea. hemos hecho una convocatoria interesante. Yo creo, mira, en esto tiene como que dos ejes centrales la convocatoria de la Unión Mendocina. Uno es Mendoza y el otro es futuro. Y yo siempre repito estos días, lo he repetido un montón de veces, que parecen palabras en abstractos, pero no. Porque decir Mendoza, que es un elemento que nos une, es mucho. Porque eso significa que no estamos sometidos a lo que pasa a nivel nacional. Las cuestiones nacionales muchas veces nos separan a los mendocinos. Entonces terminamos priorizando el tema nacional por sobre los problemas de la provincia. Ejemplo, en febrero vino el presidente de la Nación a Mendoza y el gobernador no fue a recibirlo. Me pareció una chiquilinada porque, digo, más allá de que vos puedas estar de acuerdo o no con Alberto Fernández, el presidente, más La crítico, investidura es la investidura. claro, más crítico que yo mismo del presidente, no creo que haya otro, y sin embargo uno no tiene que mezclar las cosas. Entonces es como que ahí se priorizó una cuestión nacional o de marketing quizás, como que convenía no recibirlo y no fue, pero hace un mes atrás sí fue, cuando vino por el tema del tren. Entonces, ¿qué cambió entre medio para que una vez fuera y otra vez no fuera? Estos zigzagueos que hace la provincia no le sirven a los mendocinos. Entonces, el tema Mendoza, vuelvo a decirlo, es un tema de unión que sirve para convocar a muchos, que por ahí podemos tener diferencias en lo nacional, pero que tenemos coincidencias en lo local. Y lo otro es el futuro, en contraposición al pasado. Si nosotros miramos para atrás, casi con seguridad no vamos a poder caminar juntos hacia adelante. Porque uno viene del peronismo, otro viene del radicalismo, otro es demócrata, otro es del PRO, otro es libertario, no sé. Si miramos para atrás, es muy difícil coincidir en lo que hay que hacer en Mendoza. Ahora, si decimos, che, a ver, pará
paremos la pelota, no miremos más para atrás porque no tiene sentido, lo pasado pisado ya está. Ahora, ¿somos capaces de coincidir en estos 3, 4, 5 temas hacia adelante en favor de los mendocinos? Sí, somos capaces. Bueno, metámosle para adelante. Entonces, estos dos elementos hacen que la Unión Mendocina tenga la flexibilidad, digámoslo así, de poder sumar personas que en algún momento hemos estado en lugares distintos. Digo, hay gremios, por ejemplo, hay una mesa gremial que se ha sumado y que nos está acompañando, y hoy creo que tenemos más gremios acompañando que el propio Partido Justicialista, y que si sectores del radicalismo, bueno, Orozco, sin ir más lejos, de ser uno de los intendentes más importantes de Mendoza, Las Heras es uno de los departamentos más populosos de la provincia, y Orozco me acompaña en la fórmula y es radical, ¿no? Y así en muchísima gente que hemos convocado. Lo que tiene el frente es que no le pide a nadie que deje de ser ni que deje de sus convicciones políticas, sino que junten y vayan para adelante. Claro, es así. Por supuesto. A ver, tenemos la ventaja de que las elecciones están desdobladas. Al estar desdobladas es una facilidad, porque es como que, bueno, el 11 de junio tenemos todos la obligación de poner foco en Mendoza. Y después las elecciones nacionales, las PASO nacionales, son el 13 de agosto. Faltan 2 meses después. Bueno, ahí cada uno podrá trabajar por la opción que mejor le parezca a nivel nacional, en fin, pero considerando de que la nación, el día de mañana, si bien necesitamos un gobierno sano, que ordene la economía y todo eso, pero nadie va a hacer por los mendocinos nada que no hagamos nosotros mismos por nosotros. Entonces, esto tiene que ver con eso, con decir, che, a ver, no jugamos tanto con el tema nacional, ocupémonos de Mendoza y ver qué podemos hacer aún en las dificultades que la nación hoy le ofrece a todas las provincias. Pero es lo que decíamos recién, nosotros vemos provincias como San Juan, como San Luis, como Neuquén, que tienen mejores índices económicos y sociales que los nuestros. Tienen menos pobreza que Mendoza, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, han ido avanzando. Bueno, no, claro, con la misma inflación, con la misma macroeconomía complicada que tiene todo el país, y tienen mejores empleos que los nuestros. Mendoza hace 13 años que no crece. En cuanto a la construcción, por ejemplo, también vemos provincias que están justamente haciendo casas. Nosotros tenemos paralizado directamente el IPB. La clase media no existe. Bueno, no se ha conocido, de acceso. Ayer se ha conocido los índices de la UOCRA, del índice de la construcción, y Mendoza vuelve a caer con respecto al mismo mes del año pasado. Mendoza vuelve a caer en la construcción, y la construcción es una actividad que dinamiza todo, ¿no? Porque no es solamente el albañil que tiene un empleo, sino que el albañil sale y compra en el kiosco de enfrente, cambia el autito, lo arregla, en fin, la construcción siempre ha sido una actividad muy, muy, muy dinamizadora, y hoy vemos cómo está paralizada desde lo público, desde lo privado, pero también desde lo público. Vos lo decías recién, el año pasado fue el peor año en 40 años en materia de construcción de vivienda. Exactamente. Sí. 565 viviendas solamente, cuando el promedio siempre ha estado por encima de las 1000 viviendas por año. Y además no es justamente a la clase media, no es de la clase media. Al contrario. Es imposible Exacto. acceder. No. Claro. Bueno, la clase media está fuera de juego en un montón de temas, Sí, ¿no? sí. Los salarios caídos. Claro. Cuando vos decís 42, 43% de pobreza, no estás diciendo de que tenés 43% de familias pobres y que tenés, digamos, al revés, el 57% de familias que le sobra la plata. No. A partir de allí, la gente la rema un poquito más. Es como que se puede comprar un remedio, puede comer, puede moverse, pero nada más que eso. No es que arriba Claro. No, la clase media la está pasando muy, pero muy mal. Y Mendoza no está aprovechando, fíjate, otro tema, el turismo, por ejemplo. Mendoza realmente tiene un potencial turístico impresionante, enorme. Y sin embargo, el turismo en el mes de enero cayó el 35% con respecto al año pasado. Y es más, otro dato que es muy fuerte también. En la pandemia, evidentemente, hubo una parálisis económica en todo el país, ¿no es cierto? Producto de la pandemia y demás. Pero después de la pandemia, cuando la pandemia se empezó a correr, el crecimiento económico fue muy fuerte, porque hubo como una especie de rebote hacia arriba. Todo lo que vos no hiciste durante un año lo empezaste a hacer en 2 o 3 meses. Bueno, la provincia de Mendoza fue la penúltima provincia en rebote en crecimiento económico post pandemia. Solamente estuvo peor Tucumán,
Después tuvo lugar 23 de 24 provincias en materia de repunte económico post pandemia. A jugar por los índices, ¿no? Claro, y eso que también de alguna manera ellos están siempre haciendo alarde de que Mendoza pudo seguir gracias a que no hizo el cierre total, a que se manejó eso diferente. Eso fue marketing. Tuvo bueno no cerrar las escuelas, bueno, está bien, pero lo que pasa es que con qué poco nos conformamos, o sea, No, sí, eso estaba bien hacerlo, por supuesto, no había que cerrar las escuelas y no hacer lo que hizo Kicillof en Buenos Aires, pero es mucho, Mendoza merece mucho más que solamente algunos anuncios nada más. Ahí creo que Mendoza está, como decíamos recién, bastante dormida. ¿Ha habido de parte del frente un acercamiento con Tunuyán, con la gente de Tunuyán en estos días? Mira la cara. Tenemos, menos mal que es radio que no es televisión. Se traduce, igual, se traduce. No, mira, yo te digo lo siguiente, si los mendocinos nos acompañan, vamos a gobernar Mendoza. Y para gobernar Mendoza exitosamente necesitamos de los 18 gobernadores de la provincia, de los 18 intendentes, perdón, de la provincia. No se puede hacer con algunos sí o con otros no, con algunos que son amigos y otros que no son tan amigos. Hay que hacerlo con todos. Y en este caso, los intendentes del justicialismo, básicamente aquellos que no están tan enrolados con el kirchnerismo, que son básicamente Roberto Rigui, Matías Estebanato, Martín Aveiro y Emir Félix, tenemos una relación excelente con los otros dos del este, que es Flor de Estefanis y... Sí, Uced. ¿Cómo es? Ya, ahora te digo. Se me hizo del intendente de La Paz. De La Paz, ya se me ha salido. Ubieta, el intendente de La Paz. Pirincho. Iba a decir Pirincho, pero bueno, no. Pirincho. Todos le dicen Pirincho. Bueno, también tengo una excelente relación. Obviamente ellos están mucho más cerca del kirchnerismo, eso a mí me aleja un poco. Pero no al momento de tener que tomar decisiones de gestión. Ahí tenemos que estar todos juntos. Entonces, ayer estuvimos en Tunuyán, tuvimos una linda recorrida, estuvimos en Tunuyán y en San Carlos, y en los dos departamentos estuvimos, pasamos a saludar a los intendentes. De hecho, en San Carlos, obviamente, Escaño, que está con nosotros, y en Tunuyán estuvimos hablando con Emir Andraos, que no es el intendente, es el presidente del Consejo Deliberante, pero seguramente va a ser el próximo intendente. Así es. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos. Ya volvemos. Seguimos con más aquí y ahora y con nuestro invitado, a lo que lo vamos a sacar el jugo, con el doctor Omar de Marchi, precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza por el Frente Unión Mendocina. Omar, me gustaría también ya arrancar con preguntas más sobre la propuesta que tiene para Mendoza. Dicen que para hacer algo, cambiar las cosas, hay que hacer algo diferente. Entonces, buscar algo diferente también. Y me pareció que por ese lado va la propuesta, de hecho, ¿no? Ya unir a distintos frentes, eso ya es nuevo, ¿no? Sí, primero decirte que estamos muy entusiasmados porque gobernar significa animarse a tomar decisiones y asumir los riesgos de las decisiones que tomás. Yo creo que en Mendoza hace mucho que no se toman decisiones jugadas en un montón de sentidos. Es como que se gobierna con encuestas. Te levantás en la mañana, a ver qué quiere la gente. Esto, vamos para allá. Eso es ir atrás de la gente. Y me parece que en el fondo la gente lo que espera es que se tomen decisiones. Vamos todos para allá, no, vamos a ir para el otro lado. Fundado, con un plan, con animarse a caminar caminos nuevos. Porque es lo que decías vos recién. Si uno no se anima a hacer cosas distintas, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos resultados. Claro. Y no nos está yendo bien. Yo creo que acá hay tres caminos, tres ejes que nosotros los desarrollamos mucho, inclusive el año pasado con nuestros equipos técnicos, y los presentamos el 23 de diciembre ante un auditorio de más de 1.200 personas en el centro de Mendoza. O sea que no hablo desde la mesa de café, hablo desde el trabajo serio que hicimos con nuestros equipos durante mucho tiempo y que los seguimos retroalimentando ahora. Hablamos de tres ejes más uno más, que es transversal a los tres primeros. El primer eje es infraestructura social, que ponemos mucho foco en vivienda, en salud y en seguridad. Ese primer eje de infraestructura social tiene que ver en la armonía de la convivencia diaria, que tiene que ver con la vivienda de una persona, con el sistema de salud y con el sistema de seguridad.
El segundo eje tiene que ver con la educación, que creemos que es la herramienta más potente para cambiar la vida de las personas, para igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen. Y el tercer eje es el empleo. Que si vos te fijas, esto tiene correlato con la vida de un niño, con la vida de una persona, cuando desde chiquito. Un niño tiene que vivir en un hogar razonable, en una casita adecuada, con mínimas comodidades, con agua caliente, con agua potable, con luz eléctrica. Tiene que salir de esa casita e ir a la escuela, que tiene que estar cerca, tiene que ser una escuela pública de calidad, que reciba allí la mejor educación o la misma en calidad y en cantidad de educación que recibe el chico que paga la escuela privada más cara. Y tiene que salir de la escuela y volver a su casa y tener un plato de comida caliente puesto arriba de la mesa por el trabajo de su padre o de su madre. Por eso el tercer eje es el empleo. Y volver con seguridad, exactamente. Y tener un buen sistema de salud. Esto es lo ideal. Muchos que pueden estar escuchando dirían, bueno, sí, que vivo. Todos apuntan a lo mismo. Bueno, de acuerdo. Nosotros lo planteamos como objetivos concretos y dentro de estos tres ejes, que podemos desarrollar algunos si les interesa, pero dentro de tres ejes hay un montón de programas puntuales sobre los cuales estamos trabajando. Y el cuarto eje, que decimos que es 3+1, el cuarto eje tiene que ver con los tres primeros, que es la transformación digital. Es hacia donde va el mundo, no podemos permanecer afuera de los avances tecnológicos, nos gusten o no nos gusten. Y Mendoza hoy tiene muchísimos problemas en materia tecnológica. Hoy somos una de las provincias con peores niveles de conectividad a nivel país, aunque no lo parezca. Tenemos la mitad de las escuelas sin internet, por ejemplo. Cuando el mundo avanza hacia la hipertecnología, nosotros no podemos tener escuelas que no tengan ni siquiera acceso a internet. Entonces, este cuarto eje, como dije, es transversal a los tres primeros, porque con una buena conectividad provincial se resuelve claramente el problema de la administración logística de la salud, por ejemplo, el tema de la seguridad y la hiperconectividad de cámaras que necesita la provincia para tener también un avance más eficiente en materia de seguridad. En materia de educación es central la conectividad. Y en materia de empleo, total, porque hoy inclusive que muchos escuchan hablar de home office o de trabajar desde su casa, digamos, para eso se necesita muchísima conexión. Hoy hay muchos empleos que se desarrollan a partir de Internet. Bueno, en estos esquemas podemos hablar mucho de los tres ejes, pero una referencia rápida para no aburrir con respecto al tema educativo. Creemos que es el eje central, principal, porque no hay ninguna chance de que una sociedad se desarrolle en armonía si no generamos igualdad de oportunidades desde un chiquitito que nace, porque no tiene no tiene la culpa de haber nacido en un hogar un poquito más acomodado o en un hogar con muchas carencias. Entonces el Estado, a partir de un buen servicio educativo, quien tiene que igualar las oportunidades entre el que más y el que menos tiene. Y esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Yo tengo 56 años, cuando yo tenía, 5 años, iba a la escuela Torres, en el centro de Luján, y ahí nos mezclábamos todos, guardapolvito blanco para todo el mundo, y ahí estaba, yo era típico, vecino de clase media, mi viejo un tipo de mucho laburo, una sodería histórica de Mendoza, de Luján, y nos mezclábamos con el tipo, con el chacarero, el hijo del chacarero que había metido una super cosecha y andaba en un Torino o en un Chevy en aquel momento, con el hijo del que estaba desocupado, que vivía en el Bajo Luján, que ya existía. Y ahí nos mezclábamos todos. Y son todos iguales. Bueno, esa es una herramienta de equilibrio social. Y aparte, ¿sabes para qué también? Para que el hijo del más humilde vea cómo vive el hijo del que le va mejor y quiera aspirar a eso, es aspiracional. Y por otro lado, el hijo de la familia más rica vea también cómo se vive o cómo vive el niño de una familia pobre, por eso también lo humaniza, lo valora, exactamente. Sin embargo, eso se ha ido perdiendo en la Argentina y especialmente en Mendoza. Hoy tenés circuitos educativos para niños que han nacido en familias un poquito más acomodadas y aquel que va a una escuela pública abandonada, que no tiene infraestructura, que se muere de frío en invierno, que los vidrios están rotos, que no hay tecnología, que no hay informática, que bueno, en fin, todo lo que conocemos a diario.
Bueno, ahí el Estado tiene que hacer una muy fuerte inversión y en eso nosotros estamos totalmente, así yo no puedo hacer más nada. Para mí, poner todo el empuje en el sistema educativo, inclusive en la rejerarquización docente. Hoy los maestros están ninguneados, maltratados, qué sé yo, desde el tema del ítem en aula, suponete vos. Esa era una de mis preguntas. Y el ítem en aula, mirá, el ítem en aula, primero hay que decir que es una medida pequeña, que no tiene nada que ver con la transformación educativa, pero el gobierno lo presentó en su momento como que era la gran transformación educativa. No, era una medida que servía supuestamente para ordenar en parte el sistema, pero creo que en parte lo terminó desequilibrando porque generó un resentimiento tan grande en todo el sector docente, porque por ejemplo yo no escuché nunca el ítem legislatura, claro, exactamente, ¿viste? O el ítem salud, o el ítem seguridad, o el ítem administración central. Entonces como que transmitía sin decirlo la sensación de que los docentes no trabajaban. Eran los únicos que no trabajaban. Y eso es mentira, todo el mundo lo sabe. Yo tengo dos hermanas docentes, una profesora y una maestra, y la verdad es que yo solamente he visto cuando, no sé, 2, 3 de la mañana terminando planes porque no sé qué, o ayudando en las tareas de la casa y a su vez con cuadernos por todos lados o corrigiendo. La maestra trabaja 10 horas por día o más. Entonces, digo, creo que fue un muy mal mensaje del gobierno y eso hay que corregirlo, evidentemente. Y lo instaló encima en la sociedad, porque mucha gente se hizo eco de eso diciendo... Yo creo que más producto de justamente... Del marketing. Del marketing, sí, que era lo que la gente quería escuchar y bueno, apuntó a eso. No creo que sea para otra cosa. No, pero aparte... No sirvió ni de premio ni de castigo. No, o sea, pero aparte otra cosa, cuando vos faltaste 10 veces en el año, automáticamente ya el ítem aula desaparece, entonces después seguís faltando, o sea que aquel que faltaba siempre lo va a seguir haciendo y no le interesa nada. Sin embargo, la maestra o la profesora o profesor que le pone empeño, gana, van a trabajar hasta con 38 de fiebre, porque el problema es que el ítem aula termina siendo, el sueldo es tan bajo, que termina siendo un 10% del sueldo y le termina significando, no sé, 10.000, 15.000 pesos en el mes, que para un docente que cobra tan mal es mucha plata. Claro. Nunca se contempló. Después se corrigieron con el tiempo, pero ni siquiera los pacientes oncológicos se habían atendido al comienzo. Entonces, no, fue una medida que deshumanizó la tarea docente cuando lo que habría que hacer era al revés, era jerarquizarlo, valorarlo, aplaudirlo al docente como pilar del desarrollo de cualquier comunidad, ¿no? Premiar más que castigar. Premiar, ¿no? Por supuesto. Las grandes culturas o las culturas más viejas, al contrario, el maestro es se puede decir que es el más venerado. Pero claro. Es la base de toda... Eso sucede también en los países más desarrollados. Pero claro, mira, yo nací en Luján, de Cuyo, como todos saben, y vivía a 50 metros, a 70 metros de la escuela Torres, una escuela pública del centro de Luján. Y digo que vivía a 50, 70 metros porque las maestras pasaban caminando por la vereda de mi casa antes de ir a la escuela. Nosotros vivíamos con mi abuelo y mi abuela, y bueno, mis padres y mis hermanas, y claro, pasaba caminando la maestra por la vereda, y no sé, alguna de mis hermanas, que son las dos más grandes que yo, entraban corriendo a la casa y decían, che, pasó la señorita, no decíamos la señora, que en un momento, pasó, o sea, todo un acontecimiento, digamos, para la familia. La maestra llegaba a decirle a mi mamá que yo no sé qué, pero me metía Claro, ¿viste? Porque a mí no se me iba a ocurrir si no, porque la señorita no tiene razón. No me quiere. No, al revés, era una autoridad en la familia, la maestra era una autoridad realmente. Bueno, sí, tenemos más o menos la misma edad y era ir a decirle a la señora... Yo soy muchísimo más grande que vos, muchísimo más grande que vos. No es así, pero bueno, es más, soy mayor. No creo. No, sí, tenemos distintas clases. No, pero es cierto, en mi casa también pasaba, anda a decirle al papá, mirá, la seño me dijo, algo habrás hecho. Sí, Ni dudaban de la maestra. Claro, pero eso, ¿no? A eso, pero es porque no se discutía, la autoridad. La autoridad realmente. Claro. Después yo me imagino que quizás mi mamá o mi papá, que aparte participaban mucho de la escuela, mi viejo era muy colaborador y
y participaba de la cooperadora de la escuela y organizaban cosas para juntar unos pesitos, para cambiar un vidrio, para qué sé yo. Claro, las comisiones cooperadoras eran centrales. Pero había, quizás mi papá o mi mamá, quizás sin que yo me enterara, quizás iban a hablar quizás con la maestra, no lo sé, pero adelante mío, la maestra era la maestra y no se discutía, ¿viste? Sí, y mocoso, ponete a estudiar y se acabó, y no busqué excusa. Claro, así es. Bueno, me gustaría también saber sobre si vos crees que hay que trabajar en la matriz productiva de Mendoza, cambiar algo, y bueno, ¿y qué pensás de la minería? Como matriz productiva, sí. ¿Y en qué hay que hacer antes, Estela, déjame hacerte una aclaración con respecto al tema docente, que para redondear un poco el tema ese, porque para mí es central, y quiero decir también, para no quedarnos añorando lo que pasó hace muchos años atrás, que los sistemas educativos hoy, en el mundo, en donde avanzan y hay progresos muy evidentes, es porque ha habido un cambio de paradigma en el entendimiento del proceso de transmisión de conocimientos entre la maestra o el profesor y el alumno. Y acá es necesario que se produzcan un par de cosas. La primera, tenemos que avanzar hacia un cambio en los contenidos educativos. Estamos como que atados hace 50 años a contenidos que educaban para la dependencia, básicamente, y hoy necesitamos generar mayores conceptos de libertad, porque los chicos hoy, primero que las fronteras de los países ya no existen, ¿no? El mundo transita por arriba, ¿no? Transita por el éter. Hoy un chico de una escuela de Guaymallén o de no sé, de Lavalle está compitiendo con un chico de una escuela alemana, porque están conectados, porque aparte hasta los juegos son en red. O sea, hoy el mundo es uno solo. Entonces hay que cambiar los contenidos, y a su vez hay que hacer una fuerte apuesta por el cambio del proceso de transmisión de conocimientos. Me refiero a que hay que eliminar quizás los bancos de las aulas, hay que incorporar mesas, que en algunas escuelas ya está sucediendo, que los chicos se tienen que estar viendo las 5 o 6 horas, se están viendo. Mira, fíjate, acá el oyente no nos está viendo, pero estamos los tres sentados en una mesa y nos estamos mirando, y llevamos un rato largo hablando, intercambiando. Imagínate vos, si nosotros estuviéramos ahora con un micrófono puestos en fila, mirando los tres para adelante, o sea, yo mirándote el corte de pelo a vos y vos mirándole el corte de pelo a ella, y estar 5 horas sentados haciendo eso no va más. Necesario, hay que cambiar el formato de las aulas, y por último hay que hacer una muy fuerte apuesta por la incorporación de tecnología en el sistema educativo. Muy bien, vamos al corte y bueno, y a la vuelta me contás sobre... Sí, por supuesto, hablamos del otro. Vamos. Seguimos con más aquí y ahora, y le vamos a sacar el jugo porque tiene un bloque más, porque tiene otro compromiso. La agenda del diputado está a full, así que bueno, primero habíamos hablado de la propuesta que tenés para Mendoza, y como para tirarte y podás ir contestando rápido. Por ejemplo, que hay obras que se han quedado paradas en Mendoza, y vos decías hace 8 o 12 años que no se firmó para hacer el corredor bioceánico y el túnel de baja altura, y nunca se hizo. El hospital de Luján nunca se hizo. Y un hospital, más allá de que sea de Luján, es la clave por la ruta. Por supuesto. Por la ruta. Y tenías también después, bueno, vamos con hay esto. otras preguntas. Bueno, a ver, el tema de las grandes obras que se terminan siendo anuncios de marketing preelectorales y después como que pasan, ¿no? Yo en mi caso soy un obsesivo de que las cosas sucedan. Nosotros, y algo que me interesa aclarar, en mi caso yo no hablo desde la mesa del café, desde el libro, desde la teoría. Nosotros en Luján hemos hecho una gestión, y la seguimos haciendo hoy con Sebastián Bragañolo a la cabeza, una gestión fuertemente transformadora. Nosotros en el año 2015, cuando comencé a conducir Luján, diciembre del 2015, Luján estaba destruido en serio. No lo digo para hacer quedar mal a nadie antes, pero evidentemente era deudas por todos lados, la infraestructura pública totalmente deteriorada. Si no había recolección de residuos. 7 de cada 3 luminarias apagadas, sin recolección de residuos. Bueno, todo el mundo sabe lo que era Luján. Ahora, anda a Luján hoy. En muy poco tiempo lo dimos vuelta de una manera impresionante, y hoy Luján es uno de los departamentos más reconocidos en toda la provincia. Eso es acción, eso es decisión, eso es tomar decisiones, jugarse y meterle para adelante. Bueno,
Esto tiene que suceder en la provincia de Mendoza, que cuando se toma fíjate, un ejemplo concreto, ahora están discutiendo nuevamente el tema del perilago de Potrerido. 20 años hace que el lago tiene agua. El lago lo inauguró de la Rúa, me acuerdo, era presidente, año 2001. Han pasado 22 años y no hay nada. Cero infraestructura, un caminito muerto de hambre, pero pues nada, cero infraestructura. Bueno, es porque a mí esas cosas, te digo sinceramente, me desesperan. Pasan los años y no se toman decisiones y las cosas no avanzan. Esto es lo distinto que se ve en otras provincias, ¿no? Que con un arroyito hacen... Pero anda Córdoba, anda San Luis, San Juan, ojo, San Juan tiene un desarrollo turístico impresionante, bueno, en fin. Digo, falta acción para que las decisiones se tomen y se avancen. Y en las grandes obras tiene que pasar eso, ¿no? Tiene que anunciarse y empezarse. Y si no, que no se anuncie. Punto. Mirá, ejemplo, Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento, electoralmente, hasta mandaron a anotar gente para trabajar. Una joda. Anotaban gente para empezar a trabajar en la obra en la preelectoral del año 2019, habían colas en San Rafael y en Malargüe anotando gente, digo, falta de respeto. Jugar con el sueño de la gente. Entonces, eso no puede suceder desde ya. Y me mencionaste otro tema. El tema del corredor bioceánico, la importancia que tiene y que nunca se hicieron los cobertizos ni baños, no hay nada. No, nada. Y fíjate hoy el tema del hospital de Luján, que lo mencionaste también. El hospital de Luján hicimos un esfuerzo muy grande para que hoy, que no es un hospital, aunque sea, ya empiecen a haber consultorios y empiece a haber alguna mínima atención, pero eso tiene 20 años también de demora, o 15 al menos. Y no es para Luján, porque está puesto en el corredor. O sea, eso serviría desde luego a toda la sociedad. Maipú está cerca, Godoy Cruz está cerca, obviamente Luján, pero aparte el corredor, los accidentes, y todo eso. Y bueno, y ojo, no es dinero, no es tanto dinero, ¿viste? Porque para los presupuestos que maneja un estado, una provincia, eso son decisiones, es decir, se hace o no se hace, punto, no le des vuelta, lo hace o no lo hace, ya está, ¿viste? No. Así que bueno, siempre caemos en lo mismo, que es la falta de decisión política para que las cosas sucedan. Y hace muchos años que en Mendoza, como lo dijimos al comienzo, no suceden cosas, estamos como dormidos. Por eso vuelvo también al origen de la conversación. Creemos que Cambia Mendoza está agotado, que ya no tiene más capacidad de reacción para adelante y que en nuestro caso, con la Unión Mendocina, tenemos ganas, entusiasmo, empuje para meterle la polenta necesaria a la provincia que viene para que los cambios que no se han hecho se hagan. Me parece muy bien. Excelente. Bueno, ¿tenés alguna? Sí, tenemos varias. Tenemos 200, tenemos que seleccionar las preguntas porque si no... Sí. Respecto de la ley de alcohol cero, la tolerancia cero, sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la ley de tolerancia cero, primero lo que hay que decir es que los accidentes que ocurren por gente que ha consumido alcohol siempre son por encima del 0,5 de tolerancia, porque se confunde por allí, no sé si a propósito o no, esto en Buenos Aires se ha instalado así como que alcohol cero. A ver, si uno se toma el trabajo de analizar los antecedentes de todos los accidentes que han ocurrido por consumo de alcohol y que han sido accidentes graves, el 97,5%, o sea, prácticamente todos han tenido consumo que van del 0,8, el 1, 1,4, 1,5 gramos de alcohol en sangre. O sea que poner el límite del 0,5 está bien, no está mal. Lo otro es demagogia, es decir, alcohol cero, alcohol cero. Primero que el alcohol cero no existe, porque de repente los alcoholímetros, por ejemplo, para hacerlas... Tienen una tolerancia. Tienen una tolerancia. Claro, y aparte, y tenés que calibrarlos cada 6 meses. Si los tenés que calibrar cada 6 meses, porque se descalibran. Sí, porque se descalibran. Entonces, si se descalibran, significa que no es perfecta la maquinita. Entonces, ya te puede dar un 0,1, un 0, un poquito, suponete, y ¿qué haces? No, entonces, creemos que no está bueno, el cero no existe, y el 0,5 es lo que debe suceder. De todo modo hay que comprender que en Mendoza hay rutas nacionales y rutas provinciales. La mayoría son provinciales. Tenemos los accesos principales, ¿no? Acceso sur, el acceso este, que son nacionales. En los provinciales, la ley provincial no se ha adherido al alcohol cero, y yo creo que está correcto el 0,5.
es difícil esto que yo digo, es más fácil decir alcohol cero porque los accidentes y qué sé yo, pero si vos lo estudiás un poco más en detalle, bueno, qué sé yo, un enólogo no podría trabajar, o tendría que contratar un chofer, por ejemplo. Claro, sí, claro. Más controles a lo mejor a la salida de los boliches, exactamente, que es donde se genera más controles, porque para colmo no tenés capacidad para controlar después. Por más alcohol cero que pongas, hoy no hay prácticamente controles, entonces es una mentira también, ¿viste? ¿Vos sos consciente que Mendoza tiene de una deuda importante en dólares y todo eso, y si te toca asumir? Mira, hay que enfrentar eso, ¿eh? Sí, es importante, y lo jodido, mira, esto yo lo llevo al ejemplo, digamos, casero, ¿no? Vos podés tener una deuda con el carnicero o con el verdulero. Si vos tomás un crédito para pagar una deuda que tenés de consumo, está mal. Ahora, si vos tomás un crédito para el desarrollo de la provincia, eso debería de generarte el día de mañana más ingresos. Eso es lo que no pasa en Mendoza. No pasa en Mendoza, exactamente. Por eso yo confío en que vamos a tener una etapa de crecimiento importante en el tiempo que viene. Va a haber un cambio en el gobierno nacional y nosotros vamos a imprimirle toda la fuerza en lo local para que Mendoza vuelva a crecer. Si crece, va a haber mejor recaudación, van a haber más recursos y los compromisos se van a poder cumplir. El problema es que quienes han asumido esa deuda no generan las condiciones para que Mendoza recaude más. Entonces, bueno, estamos mal realmente, pero confío en que si yo soy gobernador, ese es un tema que lo vamos a resolver. El tema de la división de poderes, trabajar en ese tema que hoy no parece estar. ¿Cómo viene? La justicia sobre bueno, todo, ¿no? un problema. Bueno, ¿qué propuesta hay? Una causal que nosotros, con la cual motivamos el hecho de armar la Unión Mendocina, tenía que ver también porque estábamos advirtiendo desde hace un tiempo ya esta parte, cómo había ido creciendo el avance, o cómo había habido mucho avance del Poder Ejecutivo por sobre la justicia y por sobre los organismos de control. Hoy hemos naturalizado de que la Corte de Justicia, por ejemplo, hay 4 radicales y 3 peronistas. Esto es una locura. Esto antes habían ministros de la Corte que decían, y este es más, viste, me parece que es peronista, o me parece que es radical, pero la forma se cuidaba. Hoy no. Hoy, viste, casi como que para ser ministro de la Corte tenés que ser ministro de gobierno del gobierno para pasar a estar en la Corte, ¿viste? Sí, porque cada gobierno, por eso cada gobierno de turno lo pone, va dejando su ministro de gobierno en la Corte. Por eso creo que esto hay que cortarlo, porque cuando la justicia termina desequilibrada, o sea, la termina manejando una sola persona, la libertad, el patrimonio de cada persona está en riesgo. Así que creemos que venimos a hacer un aporte también al equilibrio institucional de Mendoza. Y como apurando el tema por el tema del tiempo que se tiene que ir Omar, por ejemplo, en lo que sería el trabajo, activar la matriz productiva, cambiar, generar cosas diferentes, ¿qué propuesta hay? Mira, primero hay que animarse a trabajar en profundidad sobre los ejes principales que Mendoza puede crecer mucho. Entre ellos, por ejemplo, el tema del turismo es un tema que moviliza muchísimo. La construcción va a ser un eje fuertemente movilizador en nuestro caso, porque vamos a hacer una muy fuerte inversión en construcción de escuelas y en construcción de viviendas. Eso solo, nada más, si no hiciéramos más nada que eso solo ya generaría un crecimiento y empieza a mover la rueda de la economía de manera notable. Después hay que animarse a otras cuestiones más profundas que tienen que ver inclusive con la economía del conocimiento, que está muy poco desarrollada en Mendoza. Hoy hay una enorme actividad en aquellos que trabajan desde Internet, pero la escasa o pésima conectividad que tenemos en la provincia es un obstáculo para que esto se genere. Y luego hay un elemento central que es la producción, que es el agro, que es un elemento principal en la provincia, y en esto nosotros decimos rápidamente, hay 150 países en donde Argentina tiene una embajada, con embajadores caros, con agregadurías comerciales que están muchas veces a la macana. Mendoza tiene, sin necesidad de viajar a ferias y gastar fortunas enormes, vía internet hoy Mendoza necesita tener su propia ventana en cada una de esas 150 embajadas, que eso es solamente conectarse con el agregado comercial de esa embajada y decirle, mira, estos somos nosotros, mandar los catálogos, direcciones y empezar a exigirle resultados. O sea, si te llamo la semana que viene al embajador de Japón y decime cuáles son los contactos de las empresas japonesas que quieran comprar uva en fresco, que quieran comprar tomate triturado, que quieran comprar ajo, en fin, empezar a generar esa interconexión para que el agro
o la producción de la provincia empiece a tener una fuerte movilidad. Hay un muy fuerte desarrollo también ganadero, que en Mendoza también por falta de infraestructura, de riego, sobre todo en muchos campos para alimentar animales, terminamos llevando animales chicos a San Luis, haciendo feedlots allá para después volver a traerlos a Mendoza. Eso tendría que hacerse en la provincia de Mendoza. El tema de hidrocarburos, ejemplo, me extiendo en el tiempo, pero el tema a mí me desespera porque estas cosas se pueden hacer y no se hacen. El tema de hidrocarburos, en Malargüe, por ejemplo, estuve la otra vez durmiendo 3 días en un campamento en un yacimiento petrolero, el Corcovo, al sur de la provincia de Mendoza. Es un yacimiento de petróleo manejado por Pluspetrol, que es la operadora. Trabajan allí 62 empresas de servicio, desde el que presta, no sé, la gastronomía, servicio médico, los servicios al pozo, alquileres de vehículos, todo lo que se te ocurra que sucede en un yacimiento. 63 empresas. De las 63 empresas, ¿sabes cuántas eran mendocinas o cuántas son mendocinas? 3. Solo 3. 59 empresas entre neuquinas, rionegrinas, pampeanas, porteñas, salteñas. Entonces, bueno, eso no puede suceder, ¿viste? Los pequeños productores también están vendiendo sus tierras para barrios privados porque no tienen cómo. Por supuesto. Cómo mantener, no tienen cómo usar la tecnología. No está funcionando, la lucha antigranizo con aviones. No, entonces que quizás volcar esos recursos al crédito para la compra de malla antigranizo, en fin, muchas cosas, pero estamos como parados. Tenemos tercerizado hasta la limpieza de nuestro parque. Exactamente, ¿no? exactamente, todo. Fabi, lo tenemos que dejar que se vaya, por Dios. ¿Cómo hacemos? Me tengo que ir, me tengo que ir. Ya, me tengo que ir. No se puede. No, tengo que estar a las 11, lo digo que no voy a decir la radio, en otra radio, en un ratito más, mucho menos importante que la de ustedes. Ay, por supuesto. Bueno, Omar, qué gusto, pero nos gustaría tenerte de nuevo. Cuando quieran. Puedas, porque no, cuando hay mucho quieran. para hablar y que no sea tan acelerado. Es verdad. Pero ojo, hemos hablado casi una hora, ¿eh? Sí, una hora, pero viste, nos mirá, faltan como 3 son las 11 menos 10, mirá vos, así faltan que... como 3. Sí, es verdad. Bueno, Fabi, lo vamos a despedir, lo vamos a dejar libre para que pueda ir a otra radio. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen un lindo día. Bueno, lo despedimos al diputado Omar de Marchi.